Entonces, doctor Alcocer, por favor, si nos comparte su presentación. Cómo no, muchísimas gracias. Y en esta ocasión lo que me voy a referir es la continuación de la presentación que nos acaba de hacer Rubén Bautista, referida a la guía técnica de rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa. Esta guía surgió como necesidad para apoyar al INIFED y también apoyar los esfuerzos que coordina el doctor Renato Berrón en la Ciudad de México para tener una información robusta, técnicamente sólida sobre cómo rehabilitar una escuela. Esta es información que no tenemos en el país y que también es aplicable, respondiendo un poco a la pregunta ahorita que le hicieron a Rubén Bautista, es aplicable a cualquier tipo de edificación en México. La diferencia de la guía técnica, esta sí, no es aplicable a monumentos o edificios de patrimonio arquitectónico. Yo les pediría para ese caso de rehabilitación de edificios de patrimonio arquitectónico, referirse al libro del doctor Roberto Meli, quien establece muy claramente qué es lo que hay que hacer. Pero para otro tipo de edificios, como son escuelas, hospitales, edificios comerciales, en fin, esta guía sí es de utilidad sin lugar a dudas. Primero quiero recordar de nuevo el ciclo integral de gestión integral de los riesgos, en donde, como vimos en la presentación anterior, la metodología de evaluación se refiere a las etapas de auxilio y de recuperación con su nivel 1 y nivel 2. Una vez que la escuela se ha determinado que se requiere rehabilitar, entonces es donde entra la guía a la que voy a hacer mención en esta presentación, que tiene que ver con una evaluación para poder conocer qué tanto se debe de rehabilitar la estructura en términos de su déficit, de resistencia, de rigidez, de capacidad de deformación, según lo establecen las normas para las cuales vamos a diseñar. Así pues, en la misma lámina que tenía Rubén, lo que estoy aquí mostrando es que esta es una metodología de nivel 3 que se aplica para la rehabilitación de los edificios y esta se aplica semanas o meses después de la ocurrencia de un sismo, dependiendo de que se tengan ya los recursos para poderse hacer propiamente la rehabilitación. Es un documento que sería el cuarto de esta serie que hemos mencionado y es esta guía técnica que tiene esta portada que ven ustedes en esta lámina. Esta guía va dirigida a los proyectistas, constructores, directores responsables de obra, corresponsables, propietarios, porque no solamente se refiere a la infraestructura pública, sino también a escuelas privadas, responsables de evaluar, analizar, diseñar, construir, revisar y supervisar el proceso. Es decir, no solamente es una guía de diseño, es una guía que apoya al constructor, que apoya al supervisor y que le permite al propietario de la escuela conocer cómo se debe de rehabilitar su propia escuela. Está pensada que para esta guía se pueda echar mano de ingenieros estructurales o geotecnistas, según se requiera por los daños que haya sufrido el edificio, incluso si no ha sufrido daños el edificio y se va propiamente a reforzar la estructura, pues es conveniente que participen los colegas de mecánica de suelos. Es importante señalar que este documento es de observancia obligatoria para el sistema educativo nacional. Una de las facultades legales que tiene el INIFED es la de regular la construcción de los planteles educativos, así como también la rehabilitación de los mismos. Y esto implica no solamente a las escuelas públicas, sino también a las escuelas de índole o de propiedad privada. Esta guía está diseñada para ser utilizada como un complemento de la normatividad local. Si esta guía se aplica como se está haciendo en la Ciudad de México, es complementaria al reglamento de construcciones y sus normas técnicas complementarias. Si se aplica en otras entidades federativas, tendrá que ser complementario al reglamento local, a las normas técnicas complementarias si existen de carácter local. En caso de que no existan, se pide entonces que se cubra o que se cumpla con los mínimos que se establecen en las normas técnicas complementarias del Reglamento del Distrito Federal 2017, que son pues las normas que tenemos como referencia a nivel general. Se establecen en esta guía recomendaciones dependiendo del tipo de edificación que se está rehabilitando, en una primera discusión de manera general sobre cuáles son las posibles soluciones que se pueden obtener o desarrollar para poder rehabilitar un edificio de concreto. Lo mismo se tiene para las estructuras metálicas y se tiene igualmente una discusión
sobre la rehabilitación de edificios a base de muros de carga de mampostería. Todas estas son técnicas, algunas de las cuales se han empleado con mayor o menor intensidad en el país, pero que son cubiertas en esta guía técnica. Se inicia la guía técnica con una descripción muy clara de qué debe de contener un informe sobre el proceso de rehabilitación del edificio y qué debe de contener igualmente el proyecto ejecutivo. Esto se hizo para no dejar ninguna ambigüedad sobre cuál es el alcance que debe de tener el informe y la memoria de cálculo de un proyecto ejecutivo de una rehabilitación de una escuela. Y como digo, esto se puede aplicar para cualquier otro edificio por ser rehabilitado. Incluye una descripción de las distintas estrategias de rehabilitación que se pueden aplicar, como es la modificación de componentes estructurales, o sea, propiamente su reparación, la eliminación o mitigación de irregularidades, la rigidización, reforzamiento, eliminación o corrección de problemas causados por interacción entre edificios, como es el golpeteo, la reducción de la masa reactiva o bien la adición de elementos de control de la respuesta. Para cada una de estas estrategias, para poder definir, se pide que se siga una serie de etapas para la evaluación del edificio, mismas que están descritas en este diagrama de flujo que ven ustedes aquí, que inicia con la investigación de las características y condición de la estructura. Es frecuente, como sabemos, que no tengamos información de la estructura original, sus planos y su memoria de cálculo. Se ha avanzado muchísimo ahora con la propuesta del INIFED de contar con el ADN de la estructura. No todas las estructuras lo tienen todavía. En la medida que se vaya completando esta información, será mucho más útil para poder iniciar una investigación sólida sobre las características originales. Determinar las causas del daño, deterioro y deficiencias no solamente asociadas al sismo. En ocasiones nuestras escuelas, por falta de mantenimiento y conservación, presentan deterioro, por ejemplo, por corrosión. La selección de soluciones de rehabilitación es el tercera de las etapas, y la cuarta, propiamente el desarrollo de las estrategias de rehabilitación. Se incluyen en esta guía apartados específicos sobre cómo considerar los diferentes aspectos en la evaluación, como la degradación de materiales, o cómo considerar, por ejemplo, la pérdida del área transversal de una barra de refuerzo que ha sido afectada por corrosión, cuando considerarla como inútil o ya que aporta poco para la resistencia de un elemento estructural. En cuanto al daño, se pide y se explicita cómo debe de hacerse un levantamiento del daño, qué se debe de registrar, cómo se debe de clasificar el daño y finalmente qué tipo de fotografías deben de acompañar. Esto se incluyó como respuesta a una de las lecciones que fue mencionada también por el doctor Muriá en cuanto a la calidad de la información y completez de la información, que fue muy heterogénea en el ámbito de las escuelas, y lo hemos visto igualmente en otro tipo de edificios. Se permite la determinación de las propiedades mecánicas mediante tres diferentes métodos. El primero es si se tiene acceso a los planos y memorias de cálculo. El segundo, en caso de que no se tenga acceso a estos, se puede echar mano de datos históricos, donde se han incluido tablas que señalan las resistencias comunes de concreto y de el esfuerzo especificado de fluencia del acero de la época, así como también el módulo de elasticidad del concreto. Y por supuesto se permite el desarrollo de ensayos físicos, como es la obtención de corazones de concreto para determinar la resistencia. Quiero hacer aquí énfasis en que la guía claramente señala que no se pueden utilizar los métodos de carácter no destructivo para determinar propiedades mecánicas. Es decir, no podemos utilizar un esclerómetro para inferir la resistencia a la compresión del concreto. Lo podemos utilizar para poder comparar la uniformidad del concreto dentro de un mismo elemento o entre elementos, pero de ninguna manera para obtener la resistencia del concreto. Para ello se deben de extraer los núcleos de concreto, y si no se quieren extraer, bueno, pues se pueden utilizar los datos históricos, que son valores conservadores. Aquí hay algún ejemplo de la tabla que está incluida en la guía técnica, en donde, como ven, de cualquier estructura construida entre los años 1900 y 1987, estamos considerando resistencias de 200 kilos por centímetro cuadrado, 20 megapascales,
y más recientes de 250. Si hay interés o bien se quiere demostrar que el concreto tiene una resistencia superior, bueno, se puede hacer, insisto, obteniendo los cilindros de concreto. El capítulo más extenso de la guía es el capítulo 6, que es en el que se describen cada una de las técnicas de rehabilitación, 16 tipos de técnicas de rehabilitación, 15 en realidad, porque la primera sección se refiere al alcance del mismo capítulo. Para cada una de estas 15 técnicas se tiene una descripción consistente, primero señalando cuáles son las deficiencias que se pueden corregir con las técnicas, cómo se deben de calcular las demandas de diseño, es decir, los valores, las propiedades, las fuerzas internas de diseño, fuerzas, momentos flexionantes, y las demandas de entonces resistencia, rigidez y de deformación, una descripción de la técnica, los requisitos específicos de análisis que se deben de tomar en cuenta para la técnica en particular, lo mismo de diseño, de construcción y de supervisión y aseguramiento de la calidad. Es importante señalar que varios de estos requisitos, particularmente de análisis y de diseño, no son estrictamente los mismos que provienen de las estructuras nuevas, por el hecho de que las estructuras existentes en ocasiones no se pueden, por ejemplo, reforzar de la misma manera que se puede reforzar una estructura nueva. La colocación de estribos, por ejemplo, de una sola pieza, es esencialmente imposible hacerlo físicamente alrededor de una columna y lograr que el doblez quede hecho de manera adecuada, y por eso se pide que los estribos sean de 2 piezas, cosa que no se permite, por ejemplo, para las estructuras nuevas. Aquí doy un ejemplo utilizando la técnica de encamisado de vigas, columnas y nudos de concreto, que es una técnica que permite incrementar la capacidad de deformación, resistencia y rigidez, y consiste en añadir una capa de concreto alrededor de los elementos existentes. La guía tiene dibujos como estos que están aquí, en donde hemos echado mano de diferentes colores para destacar el refuerzo longitudinal, el refuerzo transversal. Vean ustedes, por ejemplo, aquí el refuerzo transversal de una columna encamisada, en donde se utilizan, si bien sí, estribos cerrados, pero en donde el conjunto del estribo alrededor de la columna existente está formada por estribos hechos de varias piezas. Hacemos énfasis en el detallado de los dobleces que deben de darse al final del estribo, del remate del estribo, que tiene que ser a 135 grados, y ese es un tema que nos preocupa porque hemos visto, y un poco haciendo eco de la pregunta de la presentación anterior, que no es un tema que se tome en cuenta o se preocupe en obra. Presentamos fotografías de lo que consideramos es una adecuada práctica constructiva, por ejemplo, el caso del tratamiento o pretratamiento de la superficie de una columna. Hemos visto en ocasiones que se encamisan elementos, columnas, vigas, sin ningún tratamiento en la superficie. Cuando menos sí le quitaron el yeso, pero no hay ninguna rugosidad que se haya practicado de manera intencional. En otras ocasiones sí lo hemos visto. También hemos visto encamisados, son fotografías de edificios que se han rehabilitado en la Ciudad de México, no son necesariamente de escuelas, en donde ven ustedes que los ganchos de los estribos están doblados a 90 grados y tienen apenas una pequeñísima extensión. Son estribos que, al ser sometida a esta columna ante acciones cíclicas importantes y que se expande el núcleo de concreto, pues tenderán a abrirse estos estribos y dejarán de trabajar de la manera que fueron diseñados. Por eso hacemos énfasis y colocamos este tipo de fotografías, como también colocamos fotografías que ilustren las prácticas adecuadas de los detalles. Igualmente aquí el detalle de los ganchos a 135 grados, por ejemplo, de los estribos, tanto de este estribo perimetral como de algunos estribos, en este caso en forma de octágonos, que fueron, o medios octágonos, que fueron adecuadamente anclados en la columna original. En las consideraciones constructivas hacemos énfasis en la importancia, por ejemplo, en el caso de los encamisados, de lograr colados adecuados, para lo cual se requiere pues preparar las cimbras tales que permitan la salida del aire del concreto, que no quede atrapado el aire que va desplazando el concreto conforme va subiendo, dado que si nosotros selláramos totalmente la cimbra y no permitimos la salida del aire, quedará aire atrapado, dejando no solamente un acabado
poco adecuado, sino dejando huecos que tendrían consecuencias importantes en términos de la rigidez y la resistencia del edificio. Por otro lado, también tenemos un apartado, un capítulo dedicado a las obligaciones y responsabilidades del constructor. Esto lo que se hizo fue tratar de recuperar la práctica, mejor práctica que hemos visto que se ha adoptado por el propio UNIFED en diferentes ámbitos. Primero señalando que pues, el constructor es responsable de construir y ejecutar el proyecto de la rehabilitación. Segundo, que el constructor debe de dar todas las facilidades y de proveer los recursos para la supervisión y las pruebas de materiales, si es necesario pruebas de carga y lo necesario para el aseguramiento de la calidad. Y por otro lado, que deben de cumplir el constructor con los requisitos específicos de apuntalamiento y arrostramiento. Esto es un tema interesante, dado que las edificaciones en proceso de rehabilitación frecuentemente se les retiran elementos estructurales que tienen una capacidad de resistir cargas gravitacionales y al momento de retirarse, pues el edificio tiene una mayor vulnerabilidad frente a las cargas gravitacionales y también a las cargas laterales. Por ello es importante que el constructor esté atento a que se apuntale y arriostre el edificio de acuerdo como lo haya diseñado el propio proyectista. Si el proyectista de la rehabilitación no hizo el proyecto de apuntalamiento o arriostramiento, será importante conseguir a alguien que sea conocedor de los diseños de apuntalamiento y arriostramiento. Y por otro lado, bueno, pues se debe de cumplir con los requisitos específicos que se señalen para la supervisión, ensayo, construcción y aseguramiento de la calidad. Si bien, como sabemos, un proyecto es una cadena de diferentes pasos, cada uno de los cuales debe de cumplirse como está señalado en el proyecto, y la construcción no es una excepción. En el caso de las estructuras, por ser rehabilitadas, el papel del aseguramiento de la calidad y el uso de materiales adecuados se vuelve crítico. Si estamos hablando, por ejemplo, de la unión de muros, de nuevos muros de concreto a una estructura existente mediante anclas, las cuales a su vez van a estar colocadas con resina epóxica, pues necesitamos utilizar primero una resina epóxica que sea normalizada, es decir, que cumpla con la norma mexicana correspondiente, y segundo, utilicemos pernos o barras de acero que también cumplan con las normas mexicanas aplicables. Si no lo hacemos, fallará la soldadura, la resina, fallará el acero de refuerzo y eventualmente fallará la conexión entre el nuevo elemento con la estructura existente. Es por eso que hacemos mucho énfasis en la guía técnica sobre la importancia de cumplir con estos criterios de normalización y la responsabilidad del constructor. Ya he mencionado lo relacionado con el apuntalamiento y el arrostramiento. Es importante que en los planos ejecutivos de la rehabilitación se señalen cuáles son estas partes que van a requerir de apuntalamiento y de arriostramiento, sobre todo tomando en cuenta las etapas de construcción que seguirá o que necesariamente implica la rehabilitación de la estructura. Si se van a retirar muros de carga como parte de la rehabilitación, pues necesariamente se tendrá que apuntalar la estructura primero que nada, para que una vez que se retiren esos muros de carga no tengamos un efecto posterior en la estructura. También hacemos énfasis en la guía técnica en la importancia de la supervisión por las razones que he mencionado. Tenemos un conjunto de requisitos en materia de supervisión para cada una de las técnicas y tenemos un conjunto en un sentido amplio, sentido general. Por ejemplo, nos interesa que se utilicen los materiales, que se sigan los procesos adecuados de cimbrado, desimbrado, apuntalamiento, curado del concreto, la colocación del refuerzo de sus anclas, la colocación, compactación y curado de materiales de rehabilitación. Por ejemplo, hemos visto en obra que se utilizan agregados poco aptos para el concreto, agregados lisos, piedra de río, con arena que no está adecuadamente limpiada, con agua que probablemente tiene en su solución elementos o
materiales que pueden afectar el concreto, y finalmente con eso se hacen las rehabilitaciones. Entonces, no basta con cumplir con el calendario, no basta con cumplir con el presupuesto, que sí hay que hacerlo. Lo que tenemos que asegurarnos es que la calidad finalmente de la ejecución, su seguridad, su durabilidad, sean adecuados como fue previsto en el proyecto. Igualmente, esta es otra fotografía similar a la de Rubén, pues han participado un amplio conjunto de jóvenes muy entusiastas que pues hemos aprendido juntos, sin duda, sobre las diferentes técnicas de rehabilitación. Y bueno, nada más para cerrar, pues señalar que el día de mañana igualmente este documento estará disponible. Este documento es una evolución del documento que está disponible en la página de internet del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Ese fue un primer documento que se preparó a solicitud del doctor Renato Berrón y del maestro Jesús Esteva. Este que estamos presentando ahora incluye ahora un conjunto más amplio de figuras, de fotografías, una explicación más detallada de muchas de las técnicas, y consideramos que es un documento de referencia y de utilidad, como he dicho, no nada más para las escuelas, en general para la rehabilitación de edificios en el país, y es un documento que evolucionará, espero, en próximos meses a una norma que nos obligue a nivel nacional a rehabilitar. Por lo pronto, este es un documento de carácter obligatorio para el ámbito de las escuelas por las razones que he mencionado. Doctor Fernández, hasta aquí sería mi presentación y pues quedo atento a sus indicaciones. Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo, 3 minutos para algunas preguntas. Hay aquí un par de preguntas que tienen que ver con lo que acaba de usted exponer, doctor, y una tiene que ver con criterios de reparación de las cimentaciones, sobre todo en la Ciudad de México, en los suelos blandos de la Ciudad de México, pero en general, si hay algunos lineamientos o guías respecto a la reparación o rehabilitación de cimentaciones. Sí, tenemos un apartado, efectivamente, doctor, es referido a la rehabilitación de cimentaciones, en donde hablamos en lo general de los distintos tipos de cimentaciones y el tipo de reforzamiento que se puede dar relacionando esto con la rehabilitación de otros elementos estructurales. Por ejemplo, si es necesario encamisar una contratrave, es necesario ampliar una zapata, pues esto va a requerir de la unión del concreto nuevo con el concreto viejo, es necesario colocar algunas anclas. Nos referimos a los capítulos anteriores donde se habla de la colocación de anclas, donde se habla de la rugosidad de los concretos existentes, donde se habla de los encamisados, para que se puedan hacer de esta manera. También incluimos algunas consideraciones sobre recimentaciones, renivelaciones, tenemos una serie de expresiones que nos fueron en su momento revisadas por el doctor Alberto Cuevas, y como verán, este es un documento pues, que fue revisado por una docena de colegas de la práctica, tanto ingenieros como arquitectos, que nos dieron pues, muy amablemente sugerencias para mejorar la guía. Por supuesto, la responsabilidad sigue siendo nuestra, pero lo que quiero decir con esto es que participaron en esta guía pues, revisores que nos ayudaron a perfilar adecuadamente la guía. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta muy particular acerca de un mecanismo de rehabilitación que se utilizó en las escuelas después del 85 que tiene que ver con los cables pretensados o postensados. Y preguntan si hay alguna metodología en específico o algún procedimiento en específico para determinar la capacidad en este tipo de estructuras reforzadas con cables. Sí, se tiene igualmente en la propia guía, se tiene un apartado específico sobre rehabilitación de escuelas con contraventeos a base de cables postensados. Se describe la técnica y se presentan los principales aspectos a seguir en materia de diseño, análisis, diseño, construcción. Hay algo más en la literatura que se puede consultar, algunos artículos del ingeniero José María Riobó y del ingeniero José Carlos Arce, que detallan más el proceso, pero sí tenemos incluido como parte de las técnicas de rehabilitación. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues se nos han acabado el tiempo para las preguntas. Le agradecemos mucho al doctor Alcocer su participación